La primera cosa es que uno parte de una hipótesis muy evidente, ¿verdad? Que cualquier grupo humano después de vivir un conflicto armado seguramente ha sido afectado psicológicamente, físicamente, socialmente, ¿verdad? Este conflicto armado, y yo creo que muchos conflictos armados, lo que han ocasionado son daños al tejido social, porque estos conflictos han obligado a las personas de una misma comunidad, como les decía, a participar en los diferentes grupos que entran en conflicto. Entonces, pues esto necesariamente ocasiona que la gente en la comunidad entre en conflicto, ¿verdad? Y se divida y tenga diferencias que tienen que ver con el conflicto y no con cuestiones más comunitarias. Entonces, al menos en Guatemala eso fue un daño muy grave que tardará muchos años en repararse, ¿verdad? El daño al tejido social, a las formas comunitarias de organizarse, a las formas comunitarias de vivir, de convivir. Los daños y las secuelas pueden afectaron a las personas que vivieron el conflicto, y hoy nos damos cuenta que inclusive dos generaciones después se siguen manifestando estas secuelas. Entonces, para ver la dimensión de la problemática y ver que las soluciones pues no van a ser de corto plazo, ¿verdad? Que hay que pensar en soluciones y en intervenciones de largo plazo, porque como lo han demostrado otros países, digamos en Alemania o España, después de las situaciones de conflicto y de guerra que vivieron, se ve que son varias generaciones las que se requieren para sanar las heridas. Pues mira, lo que ocurrió allá después del conflicto es que no se esperaba, tal vez, es que hubo mucha violencia, mucha violencia. Dicen que hay más muertos ahora, después de la firma de los acuerdos de paz, que durante el conflicto armado, por la violencia común. Quedan muchas armas circulando por ahí, quedan mucha gente que sabe usarlas y que las usará para otros motivos, que las aprende a usar. Queda una sociedad muy violenta, muy acostumbrada a resolver las cosas, no por el diálogo, sino a través de la violencia. Entonces, allá fue un golpe muy duro darse cuenta que después de la firma de los acuerdos de paz vino una época muy violenta a nivel de conflictividad social y de cotidianidad, mucha violencia. Eso vino después. La sociedad se va a fragmentar y se va a dividir entre quienes quieren que se olviden las cosas y quienes dicen no se olvide, que la historia no se olvide, porque hace más daño olvidarla, ¿verdad? Y va a estar fragmentada la sociedad por quienes tal vez no fueron tan afectados y no necesitan de procesos de justicia. Entonces, pues son las personas que tienen esta tendencia a decir que bueno, ya se firma la paz, borrón y cuenta nueva, todos volvemos a la cotidianidad. Ahora en Colombia pues el conflicto es de muchos tiempos, entonces hay que tener en cuenta que el proceso de paz puede ser muy largo, muy largo. Y tal vez eso fue algo que generó mucha frustración, ¿verdad?, en quienes tenían expectativa de que después de los acuerdos de paz las cosas cambiaran muy rápido, y no ocurrió, y no ocurre. Las cosas van a ir cambiando, pero va a requerir muchas generaciones para que realmente haya un cambio. Pues mira, no es fácilmente, pero lo que ocurre es que uno tiene que convivir con ellos, ¿verdad? O sea, son parte de la comunidad. Toda la gente va a regresar, y eso también es otra cosa que va a ocurrir aquí en Colombia. Las partes van a volver a la vida cotidiana, y en esa vida cotidiana es donde hay que buscar los mecanismos de resolución de conflictos, de reconciliación, de perdón. Ahora, lo del olvido, eso no, digamos, desde la percepción y la cosmovisión maya, el olvido no entra. O sea,
Las cosas hay que recordarlas, hay que hablarlas y hay que reparar los daños. Si no, no hay posibilidad del perdón, ¿verdad? Aunque esto es muy difícil de hacer, ¿verdad? Y de asumir, pero por eso va esto el acompañamiento que hacen los terapeutas en cada caso, ¿no? De recuperar esa capacidad pues de ver las cosas a distancia y de decir, bueno, los sentimientos o las emociones que ahora no sirven para la convivencia, pues tratar de evitarlos y verlo como algo, como me decían ellos, como una película de terror que pasó. En Colombia existen muchísimos pueblos indígenas con un conocimiento ancestral sobre el ser humano, ¿verdad? Sobre el ser humano, su manera de enfermarse, su manera de, digamos, de percibirse, ¿no? Entonces este conocimiento, como les decía, simplemente hay que considerar que ha sido también afectado por el conflicto. Este conocimiento ha sido lastimado y que hay que ver de qué manera se recupera o se fortalece. Y que esos son procesos largos también, que no pensemos en que un proceso de 1 año, de 2 años nos va a traer la respuesta o nos va a traer la curación a los males, no, son procesos largos. Yo creo que eso es como una de las tal vez recomendaciones que me atrevería a hacer, ¿verdad? Pensar que el proceso de reconciliación y de reparación del tejido social es largo, es muy largo.